Algo así como 163 días han transcurrido desde la ocurrencia presidencial mayor, que fue el destapar a la candidata de oposición, la señora Xóchitl Gálvez. 163 días desde los cuales al día de hoy ya pidió permiso en el Senado, ya la despidieron con mariachis, no sé qué carajos festejaban, no encontré una razón para que fueran mariachis a despedir a la señora senadora al pedir licencia para buscar la presidencia de la República por 3 partidos, uno antagónico completamente al que ella nunca militó, pero bueno, perteneció a un gobierno de Acción Nacional, se junta con el PRI, se junta con el PRD, agua y aceite juntos en la figura de Xóchitl Gálvez, pero le digo que en estos 163 días el discurso está tan alejado de la realidad de la señora Xóchitl Gálvez como la Patagonia de nosotros. Se fue hasta la Patagonia para decir, con el triunfo de Milei tembló el gobierno, tembló la izquierda, se pusieron a temblar los morenistas. Xóchitl Gálvez, ¿de verdad crees tú que a los mexicanos, en general, a los 120 millones de mexicanos, o al presidente de México, o a la candidata del presidente, o a los morenistas, o a los más de 20 gobernadores que tienen, realmente les importa lo que pase con Milei? No, Mileina, no es así. De verdad, no es así. Bienvenidos, Buffet Político, noticia caliente, comentario picoso. Mi querido Jorge Luna. Muy chino, Milei. No, Mileina, pues es que oye, por Milei, favor. ¿cómo estás, Milei? Sí, el triunfo de Milei los puso a temblar. ¿A quién puso a temblar, por Dios santo? No han hecho la tarea un solo día de estos 163. José Antonio Gurría le dijo que le iba a hacer el proyecto de nación, no lo he visto, le dijo que en 15 días se lo entregaba, ya pasaron 163. ¿De qué te ríes? Mileina. Pues no, Mileina. Por favor. El canto de la sirena. El canto de la Oye, sirena. pero lo más preocupante de todo es que se van a un proyecto que digo, ojalá que les vaya bien a los argentinos, pobrecitos, con un 140% de inflación, está tremendo. Ojalá que les vaya bien a los argentinos, pero ¿por qué se van a un proyecto que aún no existe? Quieren detunar a Milei, ella. Es la desesperación. Oye, pues sí, viste? viendo en el monitor se ve de lejos, parece una cerveza, pero no es. No lo es. Cerveza. ¿Qué dice Betún? Betún para políticos, marca Acme. Ah, caray. O sea, con este le vas a dar, ya cambiaste entonces la crema, Se van a detonar, sí, claro. la Cool Whip, Ándale. ándale. ¿Sabes qué nos va a faltar ahorita? El platito. Es que No, es que se lo gana. no, se moría el niño por traerlo. Le dije, mañana que te lleves el pastelito y todo. No, ya lo quiero llevar. Mira. Anda desesperado. Yo quiero embetunar a alguien, pero no se dejan. O sea, iba a embetunar hoy a Xóchitl y sale con esa cosa. Con Mileina. Mileina. Ahorita lo Lo vamos siento, a usar. señora Xóchitl, un abrazo a donde le toque su gira hoy. No la podemos embetunar. A donde quiera que estés, dile. A donde quiera que quiera estés. Xóchitl, te mandamos buenos deseos, buena vibra. Vamos a vibrar nuestras mentes para que la creatividad transcurra en ti y logres hacer una buena campaña, porque definitivamente México necesita buenos políticos eficientes y con la capacidad de proponer cosas reales. Entonces, no es ella. Andas muy romántico, entonces. Entonces, o sea, es que fíjate la disparidad de tu discurso, tuyo. O sea, el tuyo. Ojalá que hagas una buena campaña, Xóchitl Gálvez, porque México necesita políticos. Creativos, inteligentes y propositivos. No es ella. Y no hay, yo creo. No, a ver, no estoy diciendo que lo sea Claudia Sheinbaum, ¿eh? No, yo No tampoco. estoy diciendo que lo sea menos el gobernador de Nuevo León. Pero pensemos en el norte. Pero sí, soñemos con un gobernador norteño. Olores y sabores de la noticia, hermano. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Fíjense que esperábamos más frío ahorita que salimos de la casa muy temprano. Es que el Yo discurso de esperaba Xóchitl. que el frío iba a estar muy fuerte y la verdad no, amaneció agradable, o sea, una temperatura de 8 grados centígrados, así que disfrute estos días porque hasta el viernes va a incrementar un poco la temperatura en Coahuila. Se pronostica para mañana aguanieve
y algo de nieve para las sierras de Arteaga, allá por San Antonio de las Alazanas, por el Huachichil, así que tome sus precauciones. Y para iniciar con los olores y con los sabores de la información, ya la adelantó el buen Arnulfo, iniciaron el día de ayer las precampañas a la presidencia de la República. Hoy muy temprano, en la columna de Templo Mayor del Grupo Reforma establecía que estas son precampañas o campañas de utilería, porque si bien ya sabemos quiénes van a ser los candidatos de cada uno de los partidos de las coaliciones, pues este es como un calentamiento de motores. El día de ayer, estas tres figuras, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el buen Samuel García, el regio Samuel García, iniciaron sus precampañas, que usted va a ver y me parece una vacilada en los spots, en la publicidad que van a manejar. Ellos van a indicar abajo, con letritas pequeñas y muy chiquito, campaña dirigida a los miembros de este partido, lo cual me parece una burla, porque se van a estar gastando millones de pesos en estas precampañas. Después los van a nombrar candidatos oficiales de sus partidos o de sus coaliciones, y nos vamos a tener que chutar otro proceso de campañas íntegro. Así que váyase usted acostumbrando a lo que vamos a ver. Claudia Sheinbaum, ya le va una muestra de que no respetan en lo más mínimo la ley. Inició en Boca del Río, Veracruz, y estuvo acompañada de Rocío Nale, que como usted sabe es la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz. En pocas palabras, es la candidata de Morena, y ayer se paseaba como si nada con ella del brazo, de la mano, junto con Mario Delgado, ahora sí que haciendo promoción y proselitismo anticipado. Después comentaron entre el discurso básico que está ella compartiendo con la gente, es que va a ser el proyecto de la continuidad, y era de esperarse, y nos llamó mucho la atención que el día de ayer no mencionó por su nombre al presidente López Obrador. Siempre que quería hacer mención a una propuesta del presidente decía el pueblo manda. Entonces el pueblo para Claudia Sheinbaum se resume en la voz y en la figura de López Obrador. Y Xóchitl Gálvez inició en Coyuca de Benítez en Guerrero en una marcha a medianoche. Esta marcha la llamó ella de la esperanza, exigiendo el apoyo para todos los damnificados, para las familias que fueron afectadas por el huracán Otis. Y después de Guerrero, rápidamente se trasladó hasta Chihuahua, que es un estado panista 100%, en donde ella ya inició su pre-campaña, les repito, exclusivamente entre los militantes de este Frente Amplio por México. Y finalmente Samuel García sacó sus tenis naranjas, sus tenis fosfo, y como era de esperarse también, su esposa Marianis, le dice él, ¿no?, ya la trepó también al tren de la campaña, inclusive hasta la pequeña hija de Samuel, que ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama? No recuerdo, la verdad. Es muy conocida porque la exhiben demasiado en redes sociales. Entonces ya inició, y Samuel va a estar hoy en Saltillo, así que si usted pasa en la tarde, como eso a las 5 de la tarde, por el Puente de la Joroba, así le conocemos aquí en Saltillo, en el cruce de B. Carranza y Periférico Luis Echeverría, ahí se va a topar al meme norteño, que él dice que él no es un meme, pero bueno, nomás falta abrir las redes sociales, ¿verdad? ¿Existe movimiento ciudadano aquí en Saltillo? Pues mira, yo no... ¿En Coahuila? No, sea, es nomás de membrete. No pinta el naranja. Aquí está descolorido el naranja. Nada más Es como un mamey. Garrafal error el haber ido sin candidato a la elección de este año. De gobernador. Exacto. Un garrafal error. O sea, demostraron muchas cosas, más bien demostraron todo lo que no tienen. Entonces... Oye, son el último lugar en preferencias en Coahuila, Movimiento Ciudadano. ¿Se acuerdan que platicamos del presupuesto del IEC? Bueno, Sí. pues son los que menos reciben. Y no se ve, no pinta. Vamos a ver, a mí me llama mucho la atención hoy en el crucero que van a tener, a ver cuántos juntan. Pero si Y- tienen y- oficinas aquí. Y todos con sus tenis naranjas, Yo es lo sí. único que vamos a ver ahí. Los fosfos. Los FOS todos se van a poner de moda. Wow. Pero Movimiento Ciudadano no. Oye, No, 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 nos no, no olvidemos, no estoy echándole porras al fosfo. Mariel se llama la niña. Mariel y Mariana. No estoy echándole porras al gobernador, pero no nos olvidemos de lo que pasó en Nuevo León. O sea, él iba en cuarto lugar, Sí. iba Clara Luz en primer lugar de Morena, Exacto. iba en segundo lugar el PRI, iba en tercer lugar el PAN,
y él en cuarto y último lugar. Pero tú crees que, Y los que pleitos pueda... de los grandotes Le abrieron el camino. le abrieron el camino. Sí. O sea, no descartes. No estoy tratando de dibujar ahí el está mismo el escenario. No estoy imaginando. Todavía no. No, nomás no perdamos de vista esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Buen Esquirol, el buen detalle Esquirol. es que la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, es tan débil que no le da la oportunidad a Samuel de que eso suceda. Es decir, yo creo que Claudia Sheinbaum ni siquiera va a voltear a ver a Xóchitl Gálvez. O sea, Pero es- sin lugar a dudas, el campeón de esta elección es Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, estaba platicando ayer. Él los puso a los dos. Estaba platicando ayer con Edgar González y me dice que. Pero en Acuña, di cuál Edgar González para que lo ubique el auditorio, porque hay muchos Edgar González. el gurú de Lenin Evaristo Pérez Rivera. Acuñense, Oye, acuñense. Acuñense. Y conversábamos con él, nuestro director, Marco y yo. ¿Saben de qué tamaño es la preferencia en Acuña para Andrés Manuel López Obrador? 9 de cada 10. ¡Wow! 9 de cada 10 acuñenses están con Andrés Manuel López Obrador. Se perfila la sobrina de Lenin, Paloma de los Santos, como la virtual candidata de Morena a la alcaldía. O sea, ya la estás destapando. Yo creo que sí. Yo creo que tienen que ponerle atención. Entonces Yo Emilio de veo- Hoyos ya no. Veo muy difícil que le vaya a ganar Emilio de Hoyos. O sea, la situación está Ok. complicada. Para quienes pensaban, como Lenin, como Edgar González, que iba a ser un día de campo la reelección de Emilio de Hoyos, creo que se les puede complicar. Más bien, ya se les complicó. Y entonces allá no va la coalición, la UDC con Morena, se van a ir cada quien. Morena por su camino con Paloma. No, es que sí puede haber coalición. Sí, solo sí, Paloma de los Santos encabeza. Entonces ya no tienen otro camino, ¿o sí? Sí, Por separado. uno muy complicado y que sería la primera vez que el partido de Lenin y Lenin le levante la mano y use las siglas del PRI. Por primera vez en sus 57 años de edad. No, no lo haría. Bueno, No, es que, no lo haría. a ver, me está preguntando Oye, el señor que si habría sorpréndete. otro camino. No. El otro camino. Pero- No la hagas de pitonizo. Pero Arnulfo. bueno, allá Acuña, ¿verdad? Cada quien tiene el gobierno que se merece. Pero como Paloma Ahí los coahuilenses no, pasó. No, estamos hablando. Ay, allá Acuña, que Estamos- Acuña tiene el gobierno que se merece. Oye, estamos Obvio, hablando en especial. Paloma estuvo en el PAN. Y luego anduvo coqueteando con el PRI. Y ¿Hasta en luego, todos los partidos? sí, pues exacto. ¿De quién están hablando? Somos ¿De de- Fernando Salazar? No, otra. Ah, otro. Sí. Ah, ya. Mujer. Ah, Paloma. perdón, ya. Paloma. Me fui. Entonces, pues bueno, cada quien tiene el gobierno que se merece. Cada quien. Sí. Sin aventar piedras. Sí, sí, claro. Oye, ya Sí, nos sí, vamos sí. a ir al corte, pero antes del corte déjenme les digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer anunció en el aniversario de la Revolución Mexicana el tren de pasajeros para México. Y como lo dijo nuestro compañero Arnulfo Favila hace algunos programas, pues ya había planchado algo con la empresa Canadian Pacific Kansas City, una empresa que Ernesto Zedillo le legó los trenes de México y que ahora es la encargada de mover toda esta infraestructura a lo largo de kilómetros y kilómetros de vías de tren. Ahí vamos a tener el Tren Maya, el transísmico, el que va a venir del centro de México para el norte, hasta Monterrey, Toda Nuevo la red Laredo, ferroviaria. todo el país. Claro. Grupo México, con el que se Entregada. había peleado bastante. Exacto. También va a estar jugando con el balón en este terreno. Y el precio del petróleo, pues se posicionó muy bien, va al alza con 2%. Ayer que estábamos aquí en el programa estaba en 74, 76 dólares y en la mañana estaba en 82 dólares. O sea, que va bien, a lo mejor fuimos también pitonizos en ese tema. Ojalá. Y parece que se va posicionando mejor el precio del barril. Tiene que ver obviamente el contexto internacional, la guerra entre Israel y Hamas, lo de Ucrania y Rusia, viene la reunión de la OPEP Plus. Entonces vienen cosas El interesantes. detalle es que nos sacamos la lotería y nos la gastamos. Nos la volvemos a sacar y nos la volvemos pues a eso gastar. es como ¿no? el ¿No? Buen Fin. Y no nada más nos la gastamos, pedimos prestado sobre el precio que todavía no nos dan. Aquí no sabemos lo que es el ahorro. No, pues es como el Buen Fin. Entonces- O sea, ya viene el aguinaldo, hay que gastar de más porque con el aguinaldo cubrimos esa deuda. Exacto. Entonces no pasa nada, llévense la cachetona. Entonces vamos a un corte.
Acuérdense que aquí tenemos la noticia caliente y el comentario bien picoso. Y si nos manda un atolito, un champurradito, se nos va a quitar el frío. Así que muchas gracias y ahorita regresamos. Corte. Doctor Antonio Serrano, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Buen muy día. bien, buen día, muy bien, Bienvenido, gracias doctor. por la invitación y aquí estamos. Académico, doctor en economía, catedrático, investigador. Hace barbacoa los domingos. Los domingos, Y los sábados por la tarde. Menudo. Menudo, no. Y bloques de cemento. Ah, sí. para construir el México del mañana. ¡Eso! Y hablando del México del mañana, doctor Serrano, y hablando del Coahuila del mañana, ya nos dijo hace un momento, mi querido Jorge, que Coahuila tiene el gobierno que se merece. Definitivamente sí. No dije que Coahuila. Que Acuña. Acuña. Sí, Coahuila no. Y nosotros. Ah, bueno, está bien. Doctor, retos en materia económica del gobierno que inicia el próximo 1 de diciembre. Primero, el primerito va a ser la creación de un sistema fiscal más eficiente. Y de hecho, de un sistema fiscal en general, porque lo que tenemos ahorita no alcanza para cubrir las necesidades que vamos a tener, la verdad, para el año que viene y el 2025, que va a ser uno de los años más difíciles en términos económicos. Hay una problemática muy importante respecto a las posibilidades de tener recursos suficientes para que México no solo crezca, sino pueda mantener las finanzas al nivel que las tiene en este momento. Para 2025 vamos a tener seguramente ya una crisis importante en términos de pensiones y en términos de los programas sociales, que el día de hoy ya empiezan a mostrar los primeros elementos de agotamiento. Para 2024 ya son más del 20% del presupuesto y a cómo va el crecimiento y cómo van los compromisos que está dejando el presidente, para 2025 esto puede alcanzar casi un 28, 29% y eso no es sostenible. Eso quiere decir, cuando te refieres a un sistema fiscal del propio Estado. Así es. ¿Y cuál es la receta? Primero tenemos que empezar a fiscalizar de formas diferentes, pero sobre todo tenemos que empezar a poner impuestos a ciertos elementos que el día de hoy no pagan impuestos y hacen uso muy intensivo de lo que vienen a ser las diferentes... un ejemplo concreto, los transportes de personal. Utilizan de manera intensiva nuestras carreteras, tráfico, generan toda una serie de cosas. Oye, sí, pero damos un beneficio. Todas las empresas dan un beneficio. Eso no puede ser un argumento. No, y no nos dan un beneficio a todos. los saltillenses. Exacto, no. Es a unos mercados específicos y a las empresas. Entonces, bajo esa condición, tienen que tener un impuesto especial. Tiene que ser así, porque de otra forma, entonces estamos pagando justos por pecadores. No hay dinero para infraestructura, pero lo ocupan los transportes de personal y son los responsables. La infraestructura que hay, la usan ellos. La deterioran ellos. Y la están acabando ellos. Exacto. Y no pagan un impuesto especial de compensación. Tenemos que repensar el impuesto a la gasolina. Ahí tenemos una parte importante. Es más, están abiertos ahorita los diferentes artículos a debate para que se puedan crear mecanismos fiscales que le permitan a nuestro Estado diseñar una estrategia. A lo mejor, fíjate bien, para no entrar en cuestiones políticas, que no se le cobre a la venta de la gasolina, sino que se cobre al almacenamiento de gasolina en los diferentes lugares. Todas las gasolineras tienen depósitos importantes, entonces sobre el depósito que se cobre una cantidad mensual o bimestral para que no sea también tan caro el proceso de cobro y de esa forma ir generando recursos. También es importante analizar el impuesto sobre nómina. Tiene muchísimos problemas ese impuesto y en realidad no tiene un mecanismo de transparencia para fiscalizarlo. Ese es el principal problema. Ese es el principal problema. ISN. Ahora, tampoco y además, genera... al haber tergiversado desde el sexenio de aquel, el uso que se dejó de destinar a la infraestructura para el sector productivo, y traer el impuesto sobre nómina a pagar hasta nóminas. Hasta pagar hasta nóminas. Ahora, el problema también del impuesto sobre nómina es que en este momento
no hay una transparencia clara para su fiscalización ni su aplicación. Además, el impuesto sobre nómina no solo es sobre infraestructura, hay que ser muy claro, es para el mejoramiento de la competitividad del Estado. La competitividad. Y eso abarca toda una serie de cuestiones. Generar mejores condiciones de competencia. Claro, claro. Y además tener la posibilidad de que nuestros productos lleguen con precios que sean competitivos. Porque dentro de la competitividad está el precio. Claro. Y aquí no se ha hablado jamás de ese tipo. Es más, yo les puedo decir aquí públicamente que no hay una descripción de a dónde se va, primero, a dónde se va cada peso y centavo del impuesto sobre nómina. Y segundo, en realidad no hemos hecho absolutamente nada con ese dinero fuera de asignarlo al presupuesto gubernamental del Estado como para aplicarlo específicamente para lo que fue etiquetado. ¿No nos estamos haciendo más competitivos? No, por supuesto que no, al contrario, estamos perdiendo competitividad. Una duda, ahorita nos comenta que de inicio, para el próximo año, por la situación como se viene, sería, en términos llanos, aplicar algunos impuestos específicos a ciertos sectores. Ese sería uno. Y dos, ¿cómo mejorar? Se ha hablado del gobierno, ¿cómo mejorar la actual recaudación? En donde usted ve que existen ya impuestos que no se está poniendo la atención debida para recaudar, porque estamos viendo que uno de los rubros que tenemos que fortalecer es la infraestructura, y para tener infraestructura pues hay que precisamente tener ese dinero. ¿Qué impuestos que ya están, considera usted que no se han cobrado, que no sean, exacto? Todos los impuestos locales al comercio son terriblemente recaudados, mal aplicados, mal controlados. De hecho, ahí están los datos. O sea, lo bueno de esto es que podemos hablar sobre datos que poco se utilizan para tomar decisiones y analizar el medio ambiente económico. Y segundo, poco se utiliza también para diseñar una estrategia, porque el problema es que comercio hay en todo el país, y el comercio fuera de los impuestos federales y de los pocos estatales que hay, no se pagan correctamente, no se pagan en tiempo y forma, desaparecen comercios y desaparece también ese pago. Entonces, desde ahí viene un problema muy grave. Ahora, no se ha podido encontrar realmente un mecanismo de cobro eficiente que no sea a través de la fiscalización también de personas. ¿Por qué? Porque en algunos casos lo que podemos ver en los datos es que tenemos empresas que abren hoy, están 1 o 2 años, pagan un año, el siguiente no pagan y al tercero se cambian y no es fácil darle seguimiento a dónde se cambian. En términos del impuesto estatal, ¿no? En términos del impuesto estatal sí hay mecanismos que no han sido transferidos a los estados para poder darle seguimiento a esto. Tampoco hay una planeación fiscal en el estado y eso es algo terrible, muy delicado, porque pues se dice que se nos va a cobrar y qué se va a hacer, pero no se nos dice por qué se va a hacer, en cuánto tiempo y con qué recursos. Entonces se nos inventan proyectos que de repente no tienen financiamiento y no se terminan. Yo creo que por primera vez tiene el gobernador Jiménez ante sí un bono de confianza que es casi un cheque en blanco, el haber incrementado el impuesto sobre nómina en un 50%, de 2 a 3%, fue un bono de confianza para el gobernador Jiménez, no para Riquelme, que se estaba yendo, que se lo envuelve como regalo para despedida. Sí, el Congreso hace su trabajo, sale por unanimidad la votación para incrementarlo, con el beneplácito de las cámaras y de los organismos empresariales organizados. Eso quiere decir que el gobernador Jiménez entra con un voto de confianza importantísimo y creo que es momento de darle una sacudida a la mesa, de sentarse con bancos acreedores, de proponer esto que acabas de decir, que yo no lo había escuchado jamás y es una extraordinaria idea. Ojalá y el Departamento de Comunicación de Manolo Jiménez te esté poniendo atención. En serio, o sea, ¿cuánto usan, cuánto deterioran, cuántas autopistas y cuántos bulevares y cuántos puentes se están acabando los señores del transporte personal a cambio de nada? Un solo permiso al año, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que ¿al año o por siempre? ¿Cuántas toneladas transitan? ¿Cuántas toneladas transitan? Pero creo que nada más les otorgan una concesión, la pagan y se acabó. Sí. Y de ahí en adelante sus placas y su tarjeta de circulación. Así es, vamos a decir lo básico. Lo que pagamos todos. Exacto, de cualquier automovilista. Y eso es un problema porque primero son los responsables número 1 de accidentes aquí en la ciudad.
Y número 2, no están pagando por las emisiones de carbono, la parte del medio ambiente. En algunos casos, yo tengo hasta evidencia, si alguien lo quiere ver, de cómo generan contaminación esos autobuses, en la mayoría de los casos de modelos relativamente viejos, aunque renovados sí en términos de su capacidad externa, pero de su capacidad interna no mucho. Entonces sí hay que revisar esa parte. No solo en eso, las gasolineras no están contribuyendo como deberían, también la parte comercial no están contribuyendo. La concentración, hay algo que en Europa ya se está grabando ahorita, que son los centros comerciales. ¿Por qué? Porque te generan una doble problemática. Primero, el hecho de no contribuir a un manejo eficiente de basura, dado que hay una concentración excesiva de basura, entonces la basura se vuelve ahí un problema, y obviamente la concentración de automóviles en un solo lugar durante un periodo pues bastante largo de tiempo del día, y los fines de semana terrible, todo el día. De hecho, lo que se está haciendo es, los fines de semana, solamente si tú vas al mall o a la plaza, se te cobra una cuota que va directamente al gobierno municipal y al gobierno estatal, que de hecho es €1, €1.50, o sea, es algo representativo, pero no muy representativo, perdón, pero por la suma de todo eso en el número de autos, se vuelve un impuesto que ya te ayuda prácticamente a pagar en algunas ciudades. Ahí está el ejemplo de Bonn, en Alemania, que hizo este experimento y le salió muy bien, porque pues prácticamente la mitad de todo el servicio de basura se paga con una contribución de €1.50 para ir al mall a comprar cosas. Y obviamente, imagínate todo lo que genera una plaza comercial. Además de basura en el lugar, basura en las casas por todas las compras que se generan. Claro. Es una transición de basura de un lugar a otro en términos de empaques. Obviamente también hay toda una serie de cuestión de concentración automotriz que genera cuestiones ambientales que tradicionalmente no medimos, pero que están ahí. Corrígeme si estoy equivocado antes de ir al corte, doctor Serrano. Me dicen que en Londres cada 5 años vuelves a comprar tu coche. Así o sea, es. Lo que te cuesta tenerlo, el pago de la tenencia, el pago de uso de espacios públicos para el estacionamiento, en tu propio domicilio y en lugares a donde acudes en tu coche, cada 5 años vuelves a comprar el coche. Bueno, nada más para terminar, es que allá, yo que viví allá te lo puedo decir, tú tienes que pagar, te preguntan cuando compras tu carro, ¿dónde va a estar? Porque tiene que ir en el seguro, el registro, si va a estar en una cochera o si va a estar en la calle. Y si está en la calle, te cobran un impuesto especial por estacionarte en la calle. Sí, a eso me refiero, Sí. La tenencia, esos espacios Y ese es públicos anual. para estacionarlo, y cada 5 años volviste a comprar el coche. El coche. Te costó 500,000, a los 5 Es años caro. ya pagaste otra vez 500,000 Es por caro. tenerlo. Así es muy caro tener automóvil en general en Gran Bretaña y en casi toda Europa. Es el doctor Antonio Serrano, estamos hablando de los retos económicos para el gobierno que inicia. Buffet político, comentario picoso, noticia caliente. Vamos a un corte. Gracias por quedarse con nosotros, doctor Antonio Serrano. Me voy a regresar un poquito cuando hablábamos de cargas tributarias nuevas y hablabas del tema de la gasolina. ¿Por qué gravar el almacenamiento y no el consumo? Porque es más fácil de cobrar. Porque el consumo tendría que ser sobre la base de la descarga y entonces le dejarías a la federación regresarnos el dinero y le podrías poner la tentación de quedárselo. No, bueno. Nada más por eso. La tentación, Entonces, tentación de facto. de ¿no? facto. Sí, entonces, De ir a parar a saber Entonces, qué un bolsillo. impuesto estatal así es. que se recaude desde el Estado y se quede en el ¿En el Estado Estado? como ingreso propio, Así es. sería el almacenamiento de los Así combustibles. es, entonces te cobro sobre tu capacidad de almacenamiento a un 80-85%, eso habría que dilucidarlo y eso te daría un margen extraordinario porque más o menos ya por cálculos que yo tengo y que hemos hecho de hecho hasta con otras personas, podríamos pagar la deuda, si dedicamos solo eso a la deuda, se podría pagar íntegra en aproximadamente entre 12 y 14 años, dependiendo del manejo que se pudiera hacer. Los 40,000 millones. Los 38,000 millones que se deben. El actual sistema, antes, hace Wow. 12 años, tuvimos ¿De el nada? sistema
de administración tributaria, una modificación, ¿verdad? Famosa. Ahora tenemos las recaudaciones de rentas regionales y la Secretaría de Finanzas. ¿Sería conveniente meterle mano a la estructura orgánica o no es necesario? Yo creo que no. No, porque generaríamos a lo mejor una burocracia y esquemas de control nuevo que pudieran hacer ineficiente por desconocimiento el manejo de esos nuevos recursos, ¿no? Entonces, no sería una buena idea. Ahora, la idea de grabar el almacenamiento nos permite dos cosas. Primero, ¿cuánto tienes? Entonces ya sé, tu almacenamiento no va a cambiar, ni para que me digas que menos o más gasolina. Eso va a ser tu problema. Y además te dejo un margen del 15% para que si vendes más, pues obviamente recaudes para ti un poco más. Y en el caso del Estado, tú vas a tener la capacidad para presupuestar permanentemente. Porque además, si grabas la gasolina, puedes tener variaciones en ciertas épocas del año que a lo mejor no te ayuden a tener el dinero completo que tú tenías presupuestado. Entonces, si yo te pongo un impuesto sobre tu capacidad de almacenamiento, pase lo que pase, yo te voy a cobrar sobre esa base. Y va a llegar. Y va a Entonces, al finalizar el año ya tienes un promedio. Así es, y además, por ejemplo, yo ya sé que voy a ir a la gasolinera de tal marca de XX y sé que va a tener ahí su almacenamiento, entonces ellos me transfieren directo, se acabó el problema, no tienen que reportar a la federación y ya está listo. Wow. Yo, si fuera el próximo secretario de Hacienda, le estaría hablando al doctor y le diría, muchas gracias. No, Se me gracias? hace súper eficiente. No, el señor cobra 500,000. El secretario al doctor. El doctor le va a decir, oye, nada más estoy dando la receta, déjame te digo cómo se mezclan los ingredientes. Doctor Serrano, ¿tienes también calculado más o menos cuánto pudiera ser los ingresos en el tema de grabar el transporte personal? No, porque todavía no tengo el número exacto De unidades. De unidades en todo el estado. En todo el estado. Sí, Torreón es un monstruo. Además, el asunto con Torreón es que es un área metropolitana que entra a Durango. Entonces, si entras a Chihuahua. ¿Tiene más que nosotros? Sí. ¿Torreón tiene más transporte Sí, personal que nosotros? lo que pasa es que transporta menos gente. Lo que pasa es que tienes más dispersión en términos de hasta dónde llegan. Los camiones aquí de transporte de personal de nosotros en promedio no rebasan los 150 kilómetros. En el caso de Torreón sí, porque llegan ya muy, muy cerca de demarcaciones con la frontera con Chihuahua, pasando hasta la frontera con Chihuahua, una parte de Durango. Entonces viajan un poco más, además de que el área metropolitana, pues por tamaño y dimensiones es más grande. Entonces ahí habría que ver ciertos ajustes en términos de algo que se llama transporte kilómetro pasajeros. O sea, ¿cuánto transportas? Oye, no es lo mismo un autobús que viaja con 30 pasajeros que un autobús que va con 10, 15, porque es la ruta de 10, 15 que trae de una ranchería específica. Entonces, habría que ver ese tipo de condicionantes para establecer, para establecer ahora sí un promedio estatal que nos permita determinar cuánto cobrar por cada transporte de pasajeros. Son dos ideas extraordinarias para nuevos gravámenes. O sea, y que yo creo que la ciudadanía, repito, sostenidos en la idea de que los empresarios organizados le dieron el aval al gobernador Jiménez de incrementar en 50% el ISN, esto pudiera ser también recibido de buena gana. Sí, solo sí, creo yo, hubiera una disciplina en el gasto también. Bueno, O sea, esa se puede te vamos controlar. a ayudar a recaudar, le vamos a poner en el jueguito de la pirinola, todos ponemos, nada más que cómo te lo vas a gastar. Así es, cómo lo vas a asignar definitivamente. Y además del cómo, en qué te lo vas a gastar y cuándo te lo vas a gastar. Porque además hay un problema muy grave que se viene para el año que entra. Recuerden que el gobierno no nos ha dado, hasta ahorita nos debe 18,000, casi 20,000 millones de pesos, el gobierno federal. Entonces, eso equivale casi a la mitad de la deuda. O sea, hay que ser también muy claros. Pero lo peor del caso es que ya el año que viene va a haber aproximadamente 2,800 millones de pesos menos en el presupuesto estatal. Ahora, Entonces, ¿de dónde vamos? Ya no va a alcanzar y hay que ser muy claros. Por eso yo lo he dicho, este puede ser literalmente el sexenio de la pobreza en el Estado. ahora, siempre que se habla de temas recaudatorios, hay una resistencia ciudadana. Creo que en este contexto, tú estás planteando un sistema fiscal eficiente.
Y eso tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la claridad de dónde van a ir los recursos y tiene que ver con la claridad de dónde se van a recoger esos recursos. Así es. Y creo que estos dos temas que tú planteas, que es el transporte de personal y el almacenamiento de combustible, podría ser algo donde no habría resistencia desde la población, sería benéfico. Contrario a lo del impuesto sobre la nómina, que incluso dices que es una cuestión regresiva. Es altamente regresiva porque, a ver, hay que pensar lo siguiente, los impuestos no pueden ser regresivos. A ver, ¿por qué eres más grande pagas más impuestos? Ok, ¿y qué beneficio recibes por ser más grande comparado con el más chico? Pues no. Te genero más empleos por lo pronto, además. Sí, no, o sea, te genero más impuestos y me cobras más. Me cobras más, claro. O sea, desde ahí viene la regresión. La segunda regresión, yo puedo pagar más, que tengo 1,500 empleos, pago más por cada trabajador que tengo y recibo prácticamente lo mismo que el que tiene 3 empleados o 4 empleados. Sí. No es equitativo. No es equitativo, contrario, eso los se está lleva la golpeando. regresión. De hecho, los golpeas más a los más grandes. Entonces empieza a haber incentivos negativos contra las empresas que vayan a tener una planta trabajadora muy grande porque van a pagar un impuesto que se puede volver muy oneroso. Ya el 3%, 4% ya empieza a ser algo importante. Ahora, es el 3% en la nómina, pero además es el ISR de esos trabajadores. Entonces, tienes ahí también mecanismos del juicio de amparo que te puede permitir cambiar originalmente esa estructura del impuesto. Por eso yo digo, ese es un impuesto mal pensado, es un impuesto, claro, muy fácil. Y ese es el punto y con lo que me gustaría agregar aquí eso. Tenemos políticos bastante flojos, y lo digo directamente, flojos porque no hacen la tarea, no se ponen a pensar realmente en un diseño fiscal para el tipo de estado que tenemos. Somos el estado número 1 donde la manufactura es más que el comercio y los servicios. Eso no sucede en otros estados, solo aquí, porque tenemos esa característica principal que si se aprovecha bien tiene una ventaja importante porque solo la manufactura tiene realmente valor agregado. La frase asusta, Antonio Serrano, la frase asusta cuando dices estamos en el umbral de un sexenio que puede ser el sexenio de la pobreza. Así es. Pero al mismo tiempo, creo yo, y vuelvo a la parte positiva de la oportunidad enorme, grande que tiene el gobernador Jiménez de iniciar, sacudir la mesa, en meter orden, meter disciplina. Primero tiene que nombrar un gabinete de excelencia. Creo que en el municipio tuvo un gabinete extraordinario, mejor que el que tenía Riquelme en el estado, por mucho. Había especialistas en el municipio en cada una de las áreas, lo que no sucedía en el estado. En el estado fue un gabinete de compadrazgos, de pago de facturas, de profesores en el campo coahuilense, presumiendo los logros del ALA y los logros de los agricultores y los logros de los ganaderos del norte del estado, como si fueran propios, ¿no? Pero bueno, ya me voy a pasar a la crítica, mejor me regreso a lo positivo. Y entonces digo, si el gobernador Jiménez mete disciplina, nombra un gabinete de excelencia, pone orden en las finanzas, le hace frente a la deuda, agarra el toro por los cuernos, y a los banqueros no de los cuernos, sino de otra parte, pudiéramos tener entonces una gran oportunidad y que pase a la historia como el gobernador que pudo resolver el eterno problema que hoy lo vemos a perpetuidad. A 48 años por y me lo menos. refiero a la deuda. Pues, sentar las bases, ¿no? Pues es que lo acaba de decir ahorita. Yo te diría que falta algo todavía más importante que todo lo que acabas de decir, conocimiento, porque la gente que está llegando necesita tener un conocimiento profundo de cosas que no se han hecho, pero que están ahí. Por ejemplo, la deuda, una parte de la deuda se puede hacer en bonos que podemos utilizar nosotros como ciudadanos hasta para mecanismos de ahorro y hacer que una parte de esas utilidades se queden aquí en el Estado o se queden con la gente y no con los bancos. ¿Bursatilizar la deuda? Claro, es que hay instrumentos. ¿Y es nada más tan sencillo como que el Congreso lo prevé? Claro, pero hay que diseñarla. Sí, Y claro. O sea, obviamente para eso No, y sí, que no lo requiere vaya a diseñar un profesor. un profesor, porque no Y con todo respeto al gremio. No, Sí, no pero creo no- que lo pero pueda. zapatero a tus zapatos. Sí, claro. pero no cualquiera lo va a poder diseñar. Para empezar, no te lo van a admitir. Sí, entonces requieres, obviamente, y eso es lo importante. Todo lo que acabas de decir está muy bien. Yo lo único que añadiría es
que haya gente capaz, a lo mejor no en el puesto político, pero sí ayudando a los políticos a hacer un diseño congruente de las cosas que hacen falta. ¿Cómo quieres un cambio en el Estado con el mismo tipo de gente, con el mismo tipo de conocimiento y el mismo tipo de herramientas? No va a suceder. No es suficiente lo que dices, porque con lo que dices vamos a seguir mejorando, pero casi nada, y la verdad es como si vamos caminando cuando el resto del mundo va corriendo, cuando hay algunos estados de México que realmente van corriendo. A ver, hay que ser muy claros. Querétaro crece casi el 7%. Baja California crece casi al 8%. Y nosotros crecemos, sí, al 3,5%, sostenido, bien, y hablamos de que hay hasta falta de 14,000, 15,000 trabajos. Pero eso no es suficiente, porque esos son mecanismos del ciclo económico para alcanzar ciertos niveles sobre los cuales ya estamos bajos. De hecho, hay que revisar esa parte. Es el doctor Antonio Serrano, vamos a seguir platicando con él después de este corte. Noticia caliente, comentario. Comentario picoso. Créame que los conceptos que ha manejado el doctor Antonio Serrano en el tema de los retos económicos para el gobierno que inicia son de verdad interesantes, y por eso te voy a pedir, doctor, que recapitulemos. Es decir, necesitamos un sistema tributario nuevo local, Sí. Eficiente. en el que se eficiente la recaudación en principio. Segundo, propondrías tú cargas tributarias nuevas, impuesto al transporte de personal, que no tiene ninguno, Así más es. que el otorgamiento de su concesión, una sola vez por unidad, Por unidad y se acabó. de por vida. Grabarlo, que además son quienes deterioran nuestras vías de comunicación. Y dos, un impuesto al almacenamiento de la gasolina. La pregunta expresa nuestra, ¿por qué no al consumo? Porque el consumo tendría que recaudarlo la federación, y le pones la tentación al señor de las canas de que se quede con él, o a la sucesora Así del es. señor. Entonces, al almacenamiento del combustible y al transporte personal por lo pronto. Y segundo tema que fue igual de interesante, la bursatilización De la deuda. de la deuda pública de Coahuila. 38,000 millones, lanzar una parte, tal Una vez parte, a bursatilizarla, y que ahorradores seamos tenedores de deuda, y Así no es. nada más los bancos acreedores, Así es. y además darle una transparencia. Así es. Ahora, la bursatilización de la deuda tendría una cuestión muy importante en la economía de nuestro estado, porque una parte de esas ganancias, de esos intereses, harían que nuestra economía tuviera un efecto multiplicador, porque habría más dinero que estaría circulando aquí en nuestro estado. Entonces impulsaríamos el comercio y los servicios con una carga importante de dinero en efectivo que nos daría la rentabilidad precisamente de esos bonos. En esta fórmula, Antonio Serrano, en esta fórmula tripartita de generar dos impuestos nuevos, bursatilizar la deuda, bueno, y yo metería un cuarto ingrediente, que sería la disciplina financiera del Estado. Le alcanzaría en los 6 años al gobernador Jiménez no a liquidar la deuda, pero sí a tener un Estado Bastante más sano, financieramente hablando, sí. Lo alcanzarías a mejorar cuando menos un 40%, 50%. ¿Por qué? De entrada, imagínate que después de 3 años ya debes, en lugar de estar pagando 12 millones de pesos diarios, tu carga fiscal bajaría a 6, 7, 8 millones de pesos. Dependiendo de también cómo lo manejen. Porque no es lo mismo cobrarlo. Mira, nuestros políticos son buenos administradores, pero sí, de lo ajeno. Pero desgraciadamente no saben crear con esos recursos nuevos recursos. No son capaces de generar. O sea, no tienen la idea del efecto multiplicador con los recursos que tienen. Y entonces nuestra economía se queda nada más con lo que llega y lo que se desplaza. Pero no hay una costumbre política en nuestro país, y menos en nuestro estado, de utilizar los recursos para ponerlos a trabajar. Muy pocos estados lo tienen. Chihuahua tiene un sistema de cuotas en sus carreteras que la verdad les permite tener lo que quieran. Y entonces la deuda para ellos es un poquito más grande que Coahuila, sí, pero tienen con qué pagarla en un año.
Sí, con los puros ingresos carreteros. ¿La Entonces, administran nada más? La administran. Es una deuda sana porque tienen bastante más capacidad de pago. Oye, ¿sabes que el banco, el principal acreedor de la deuda de Chihuahua es Duarte? Es Duarte, claro. Es una sofón Sí. de la familia. Por Sí, eso sí. le conviene O estarse sea, imagínate pagando. que tuviéramos es- Moreira Bank en No. la madre, mejor ni lo No. Pero imagínate que tuviéramos Coahuila Bank y que ese Coahuila Bank fuera responsable de los bonos. O sea, al día de hoy existen los mecanismos de respaldo. La deuda de los bancos está respaldada, es más, con nuestros propios impuestos. Entonces, eso seguiría siendo lo mismo, nada más que en lugar de darle un 9% a un banquero, pues se lo das a la persona que ahorra desde 1,000 pesos. Puedes empezar a hacer ¿Qué hoy bonos cuánto le dan al especiales. ahorrador? 9% anual. No, al tenedor de deuda, no, Al tenedor. pero al ahorrador. Al ahorrador un 4%, 3%, en el mejor te de lo los dupliquen. casos. Te lo Más van a del triplicar, doble. te lo van a triplicar y con seguridad. Y además estarías haciendo algo por el Estado. O sea, imagínate que tú como ciudadano de Coahuila te digan, aquí está, tú eres responsable también de la deuda. ¿Qué te parecería? Eres responsable del crecimiento también del país y del propio Estado. Suena muy bien. ¿Por qué no lo han hecho? Falta de interés, es falta de voluntad política, pero el problema también es que, pues la verdad, insisto, Más no se trabajo. trata nada más de querer, tienes que saber. Porque, a ver, un proyecto de deuda política bursatilizada es un proyecto que al menos te va a tomar con gente especializada, donde un licenciado no te lo va a poder hacer, ni alguien a lo mejor con maestría. Vas a necesitar gente con experiencia, hasta un despacho grande. Entonces, eso te va a tomar un diseño aproximadamente de unos 8 o 9 meses. ¿Sí? Entonces, desde ahí viene el asunto. Ahora, ¿quién lo va a supervisar? Porque sabe quién tiene la capacidad para poder saber y estar al pendiente de todo lo que se está haciendo y revisarlo de tal manera que se pueda implementar conforme a las leyes. Entonces, pues primero, necesitas políticos que sepan, no están muy preparados, fuera de algunos que ya conocemos y que no son los que toman las decisiones. Ahora, aquí, ¿quién es el que tiene que tomar la decisión primero entrando? El gobernador. ¿El gobernador? Si el gobernador comienza con una decisión de ese tipo donde nos hace corresponsables a todos de la deuda No, pues, y del crecimiento del generaríamos Estado, una solidaridad claro, extraordinaria en torno a él. extraordinaria. Ahora sí, no habría manera de decir, no estamos con él. Ajá. Doctor, ha sido Wow. un placer de verdad. Espero que hayan puesto mucha atención. Lo vamos a seguir enviando por redes sociales. Véanlo, escuchen los conceptos de Antonio Serrano. Ufet Político. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Gracias.